y que entiendan la fundamentación. Porque la medicina es una profesión de razonamiento. ¿Sí sabían eso? La medicina es una profesión de razonamiento. ¿Qué quiere decir razonamiento? Que hay que pensar. Hay que armar el rompecabezas. ¿Cuáles de aquí son buenos para razonamiento abstracto? ¿No vieron razonamiento abstracto? ¿Razonamiento abstracto no lo vieron? Le ponen a uno un relojito y así, y uno tiene que idear cuál es la secuencia que le están diciendo ahí. Esas pruebas de razonamiento abstracto son para medir coeficientes intelectuales. Siempre que ustedes quieran medir, les ponen, ¿no? Y la medicina, tengan presente que es una carrera de razonamiento, porque a ustedes el paciente no les va a llegar a decir qué tiene. Ustedes hacen un proceso de investigación. El paciente les llega con unos síntomas y usted con esos síntomas tiene que pensar qué podría ser. Para eso tiene que tener un buen conocimiento y mandar las pruebas o las ayudas que le permitan confirmar la sospecha que usted tiene. Entonces, si usted no piensa, ¿sí? Pobre paciente. ¿Sí? ¿Estamos? Diferente a una profesión netamente técnica. ¿Sí? Entonces, en una fábrica le dicen al técnico, mire, usted lo que va a hacer es que siempre que pase esta bolita le mete este palito. ¿Qué hace el técnico? ¿Tiene que pensar para eso? ¿Sí me comprenden? Es igualmente un trabajo válido, porque es necesario, pero no hay que hacer ese proceso. Entonces, para uno poder razonar bien, uno tiene que estar bien fundamentado. ¿Sí? Y por eso es que yo les explico esos detalles. ¿De dónde? Porque, en primer lugar, porque a mí me apasiona eso. Me encanta saber la capacidad que tenemos los seres humanos para idear cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo a Henry y a Michael y Mendel se les ocurrió que fuera así? Y hacen un experimento y resulta que el experimento les da igual que lo que se les ocurrió. Eso para mí me parece un hecho fascinante. Por más que tenga matemáticas, pero es un hecho fascinante que los resultados experimentales coincidan con el raciocinio que ellos hicieron. Para mí que la enzima se tiene que unir con el sustrato, formando un complejo enzima sustrato, y luego el sustrato es modificado y sale el producto y la enzima queda libre. Y efectivamente eso lo comprobaron experimentalmente. Entonces, esa es la situación. Y eso nos abrió a toda la humanidad una puerta grandísima. Porque es que gracias a eso hemos podido estudiar infinidad de enzimas. Y al estudiar infinidad de enzimas hemos podido saber cómo funcionan, ¿sí? ¿Qué hay que hacerles para que no funcionen? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando no están funcionando? ¿Qué hay que hacerles para que no funcionen? Nos sirve para diseñar fármacos. ¿Y por qué no están funcionando? Nos sirve para hacer diagnóstico de enfermedades genéticas. Y eso, aunque a ustedes no les parezca, se lo debemos a estos señores, ¿no es cierto? Entonces, de ahí la importancia. Vamos a seguir con la cinética enzimática. Vamos a terminar lo último que nos falta de cinética enzimática el día de hoy. Y es que se venían haciendo cinéticas de las enzimas que se iban descubriendo y se ajustaban al modelo de Michael y Mendel-Henry y daban igual la hipérbole y toda la cosa, y que se calculaba la Km y la B más de la gráfica, o se hacía el doble recíproco y toda la cosa. Pero luego entonces aparecieron enzimas que ya no utilizaban un solo sustrato, como en el caso pues, de las micaelianas, se llaman las enzimas que utilizan un solo sustrato, y que son monocatenarias. Eso es una particularidad de las enzimas que se ajustan al modelo de Michael y Mendel.
tienen una sola subunidad catalítica y además de eso utilizan un solo sustrato. Entonces aparecieron enzimas unas que ya no usaban una sola subunidad catalítica y no varias, ¿sí? Eran enzimas multimétricas, y otras que ya no usaban un sustrato sino dos, o en algunos casos ahí son poquitos, de tres. Pues ¿cómo así? Y ahí lo fueron a ajustar al modelo micaeliano y no ajustaba, entonces a pensar en otro modelo. Entonces, en las reacciones multisustrato apareció un científico que creo todavía está vivo, el doctor Cleland, un cinetista muy famoso, y que dijo Cleland, planteó unos modelos que les voy a explicar, no las matemáticas, pero sí el fundamento, la conceptualización del modelo. Eso tiene también sus ecuaciones, ¿okay? Todos estos modelos tienen sus ecuaciones, eso partan de ese hecho. Entonces él dijo, si una enzima tiene dos sustratos, ¿sí? Entonces dijo, puede ser que ocurra este modelo, que consiste en que si tiene dos sustratos, entonces tenga que primero entrar un sustrato. Son el sustrato X y el sustrato Y. Entonces, en el modelo que él planteó, llamado ordenado y secuencial. Ordenado, ¿qué es? Primero entra X y luego entra Y. Secuencial es que no se meten los dos al tiempo. ¿Listo? Pero primero entra X y luego entra Y. Y luego también salen en orden el producto de X y el producto de Y. ¿Listo? Entonces, muchas de las enzimas que trabajaban con dos sustratos, se podía explicar su mecanismo con ese modelo. Pero había otras que no. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una que sí. ¿Esta enzima quién es? La enzima que actúa aquí se llama lactato deshidrogenasa. La vamos a ver luego en detalle en glicólisis. Es una de las enzimas de la glicólisis. ¿Qué hace la lactato deshidrogenasa? Aquí tenemos al piruvato, que es el producto final de la glicólisis, y la lactato deshidrogenasa lo que va a hacer es convertir ese piruvato en lactato. ¿Qué es lo que hace? Le pone un par de electrones. ¿Quién le dona el par de electrones? El NADH. Por ende, el NADH, ¿cómo queda convertido? Aquí el agente reductor termina oxidado, por eso queda en forma de NAD. Y el lactato, ¿sí? Pues recibió el par de electrones, o sea que fue el piruvato reducido, quedó convertido en lactato. ¿Listo? La enzima que hace esto se llama lactato deshidrogenasa. Entonces, ¿cómo? Eso es un ejemplo. Primero les conté el mecanismo general y como ejemplo esto. Entonces, de manera general y aplicando el ejemplo sería esto. La enzima está representada por la línea que ustedes ven allí atravesando. Entonces, ¿por qué es ordenado y secuencial? Porque primero tiene que entrar el piruvato y luego tiene que entrar el NADH. ¿Y eso como por qué? Porque acuérdense que tienen que entrar ¿a dónde? Al sitio activo. Entonces, el que primero entra, acuérdense que estamos el sitio activo manejándolo con ajuste inducido. Entonces, el que primero entra hace el movimiento, el cambio estructural que le abre el espacio para que entre el segundo sustrato. Por eso es que tiene que ser secuencial. Porque si entra primero el segundo sustrato, el espacio que abre no va a caer el primer sustrato. ¿Estamos? Entonces, por eso es ordenado y secuencial. Y así mismo en la salida. ¿Ok? Resulta que no todas las enzimas que tienen dos sustratos se podía explicar de esa manera. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Otro modelo planteó Cleland. Entonces, para otras enzimas, dijo Cleland, no. Para esas otras, entonces, utilizan un mecanismo ordenado, pero al azar. Ordenado, ¿cómo así? Primero entra un sustrato y luego entra el otro. ¿Sí? No pueden entrar los dos al tiempo. ¿Ok? Al azar, ¿por qué? Ah, porque no importa cuál entre primero. Pues por eso es al azar. En este mecanismo ordenado al azar,
¿Eso qué implicación tiene? O sea, ¿qué puede uno presuponer de entrada con respecto a la enzima? ¿Cómo? Exactamente, el sitio activo es más flexible. ¿Por qué? Eso es lo único que explicaría que cualquiera de los dos que entre primero igual funciona. ¿Estamos? Entonces es para sitios activos más flexibles. Como ejemplo tenemos esta. La creatina es una sustancia que vamos a ver y que la van a leer también en los artículos que les dejé de aplicaciones clínicas. La creatina es una sustancia que sirve para almacenar fosfato en el músculo, bueno, en el músculo y en el cerebro también, ¿sí? Entonces, el ATP le puede donar a la creatina un grupo fosfato, su tercer fosfato, y se forma este enlace aquí, ¿ya? Y este enlace de aquí almacena la misma cantidad de energía que almacena el tercer fosfato del ATP, o sea que sirve como reserva de energía en músculo y en cerebro el fosfato de creatina. De tal manera que cuando necesitamos energía rápido, en vez de irse a la glicólisis y todo eso, se agarra lo que esté almacenado en forma de fosfato de creatina y se rompe aquí, se le pasa el fosfato al ADP y se forma ATP. Y cuando hay mucho ATP, entonces se hace lo contrario, es una reacción completamente reversible. ¿Quién hace eso? La enzima que hace eso se llama creatinfosfoquinasa. ¿Listo? Más conocida en el bajo mundo como CPK. Creatinfosfoquinasa. ¿Listo? Bueno, entonces, luego les hablo otras cositas de la creatinfosfoquinasa. Por ahora veamos el mecanismo. Entonces, el hexágono ese y la línea no representa la enzima. Entonces miren que puede ser que se dé esto de acá. Que primero entre el ATP, luego la creatina, o bueno, primero la creatina y luego el ATP. ¿Listo? Como el sitio activo es flexible, se puede dar ese, pero es ordenado, ¿no es cierto? Y a la salida, salga primero la fosfocreatina y luego la ATP. O puede ser que se dé por el lado de acá, que primero entre el ATP y luego la creatina, ¿sí? Y a la salida, entonces invierte la cosa, ¿sí? Por eso es ordenado, pero al azar. ¿Por qué? Porque puede darse de cualquiera de las dos formas e igual funciona. ¿Listo? Bueno, eso no fue suficiente porque había otras enzimas que no se ajustaban ni al modelo ordenado secuencial ni al modelo ordenado al azar. Entonces Cleland propuso otro modelo que es el mecanismo ping-pong. ¿Listo? ¿Y en qué consiste el mecanismo ping-pong? Ya lo vimos con las transaminasas, solamente pues que no les dije que era el mecanismo ping-pong porque no era el momento. Pero esta reacción ya la hicimos acá en el tablero. Tenemos un aminoácido y un cetoácido. ¿Listo? ¿Y qué es lo que va a hacer la enzima? Va a agarrar al aminoácido, le va a quitar el amino y se lo va a poner al cetoácido. Por ende, el aminoácido queda convertido en cetoácido y el cetoácido 1 queda convertido en aminoácido 2. ¿Listo? Entonces, este es el típico caso de la transaminasa glutamico-charroacética. Listo. ¿Cómo funciona ese mecanismo y por qué se llama ping-pong? ¿Listo? Viene la enzima y llega el primer sustrato, que es el aminoácido. Entonces, ¿qué hace la enzima con el aminoácido? Le quita el grupo amino al aminoácido. Entonces, si al aminoácido le quitan el grupo amino, ¿se convierte en qué? En el cetoácido. ¿Listo? Entonces, sale el cetoácido. Entonces, miren que entró el primer sustrato y ya salió también el primer producto. Ese es el PIN. Pero después de ese PIN, hay un problemita. ¿Cuál es el problemita? Que el grupo amino queda pegado a la enzima. Y acuérdense que al final de las reacciones, las enzimas no pueden modificarse, o sea que esa enzima no se puede quedar con ese amino. Entonces, ¿qué pasa? Viene el segundo sustrato.
¿sí? En este ejemplo es el alfa-cetoglutarato. ¿Y qué hace la enzima con ese amino que tiene? Se lo pega. Al pegarle el grupo amino aquí al alfa-cetoglutarato, inmediatamente se convierte en ¿quién? En el glutamato. ¿Listo? Entonces entró segundo sustrato, sale segundo producto. Ese es el POM. Por eso es que es el mecanismo ping-pong. ¿Listo? Entonces hay enzimas que trabajan con ese mecanismo, por ejemplo las transaminas. Entonces, esos son los tres modelos o mecanismos que propuso Cleland para explicar las reacciones multisustrato. Y el modelo que acabamos de ver de Michaelis Menten-Henry nos explica cómo trabajan las enzimas que utilizan un solo sustrato y que son monocatenarias, o sea que tienen una sola cadena polipeptídica. Pero resulta que se hacían cinéticas y ya no daba para algunas enzimas una hipérbole, sino que daba una sigmoide. Y entonces, ¿qué? Ahí ya no se podían ajustar al modelo de Michaelis Menten-Henry. Entonces surgieron otros modelos para explicar eso. Esos dos modelos que surgieron se los voy a explicar la próxima semana cuando veamos los mecanismos de regulación de la actividad enzimática, pero que cuando vimos hemoglobina el semestre pasado les dejé un esbozo ahí, es el famoso alosterismo. ¿Listo? Entonces son enzimas alostéricas. Cinética ya es sigmoide, se necesitan otras ecuaciones o otro modelo para eso. Y eso en detalle lo explico el martes. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que las enzimas son susceptibles de inhibición y de regulación, mejor dicho. Y acuérdense que la regulación implica dos componentes, activación e inhibición. Entonces vamos a tener que existen dos tipos básicamente de inhibición enzimática. Uno se llama inhibición reversible, entonces el nombre la define. La molécula que va a servir de inhibidor se pega transitoriamente a la enzima. Para que una molécula se pegue transitoriamente a la enzima, ¿qué tipo de unión tiene que haber? Una unión no covalente, o sea, interacciones débiles. ¿Listo? Enlaces de hidrógeno, Van der Waals, enlaces iónicos. Esa es la inhibición reversible, o sea que la enzima, después de inhibida, se puede recuperar. Y tenemos la inhibición irreversible. Ahí sí, el inhibidor se une a la enzima, pero de manera covalente. Y un enlace covalente, pues es difícil de romper. Esos inhibidores irreversibles son peligrosos. Entonces vamos a ver cómo son esos mecanismos. La inhibición reversible hay tres tipos: competitiva, incompetitiva y no competitiva. Bueno, realmente hay un cuarto tipo que es la mixta, pero que no viene aquí. Listo. Entonces vamos a ver cada uno de estos. El primero es la inhibición competitiva. ¿El nombre qué dice? Que hay una competencia. ¿Entre quiénes? El sustrato compite con el inhibidor. ¿Y por qué compiten? Por el sitio activo. O sea que el sustrato inhibidor e inhibidor entre ellos, ¿qué? Se parecen, son semejantes, son análogos. ¿Sí? Porque los dos pueden entrar al sitio activo. ¿Listo? Aquí los tenemos. En amarillo está la enzima con su sustrato, el verde, encaja perfecto ahí en el sitio activo. Y en ese colorcito está el inhibidor. Es que no sé cómo llama el colorcito. Lila, morado, tinto, no sé. Las mujeres que son expertas en colores que nos digan. Bueno, está ese colorcito. Fucsia. Bueno, entonces ya dijeron por acá que es fucsia, lo dijo una mujer, la que hay que creer. Es fucsia. Entonces el inhibidor entra en el sitio activo también, pero ¿qué le falta al inhibidor? La parte de enzima. Entonces, la enzima no la va a convertir a producto, pero sí me bloquea el sitio activo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Miren aquí. Este es el modelo para explicar la inhibición competitiva.
Entonces la enzima se va a unir con su sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, y luego, si todo transcurre bien, enzima y producto. Resulta que cuando hay inhibidor, como el inhibidor también le gusta el sitio activo de la enzima, entonces miren lo que hace el inhibidor. También se lleva unas moléculas de enzima y se forma el complejo enzima-inhibidor. Pero como en la cinética vamos aumentando la concentración de sustrato, o en la célula puede ir aumentando la concentración de sustrato, entonces entre más sustrato haya, ¿qué hace el sustrato? Como es reversible la cosa, se desplazan los equilibrios y el sustrato desplaza al inhibidor. Y entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que al final, si le pusiéramos un tiempo límite, de todas maneras, la enzima termina convirtiendo a todo el sustrato a producto. ¿Sí? Pero, lógicamente, si hay inhibidor le va a tomar más tiempo, pero va a llegar a la misma velocidad máxima. Haciendo las cinéticas, lo que vamos a encontrar es esto. La gráfica en negro me representa la cinética común y corriente, de la enzima solamente con el sustrato. Entonces, la velocidad, como ya dijimos, y aquí la concentración de sustrato, y la velocidad va aumentando a medida que vamos aumentando la concentración de sustrato, hasta que llega a una velocidad máxima, que es cuando ya la enzima se satura. Eso es lo que hemos estado hablando. Esto si no hay inhibidores. Ahora, cuando ponemos una unidad de inhibidor, una unidad es una cantidad cualquiera, la que se quieran imaginar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Igual, a medida que vamos aumentando la concentración de sustrato, ¿sí? Va ocurriendo la transformación a producto, pero como hay inhibidor, entonces se va a empezar a dar esto. Entonces, el proceso de llegar a la velocidad máxima va a ser más lento, por eso es que esta gráfica verde está un poquito por abajo, pero miren que esto no está así paralelo, sino que sigue como subiendo. Resulta que estas dos líneas se van a encontrar por acá, ¿sí? Pero entonces esta llega a la misma velocidad máxima que cuando no hay inhibidor. ¿Listo? Solo que necesita más tiempo. Si echamos más inhibidor, 5 veces más, entonces la misma situación, pues se nos va a caer la pendiente de la curva, pero sigue esto creciendo y se va a encontrar con la línea negra, o sea, con la velocidad máxima. Ya no por aquí, sino en el parqueadero. O sea, va a necesitar más tiempo. Entonces, y vamos a necesitar echar más sustrato también. Y con 10 veces esa cantidad de inhibidor, pues la cosa va a ser todavía más difícil. Entonces ya, pues después del parqueadero es donde se encontrarán las dos curvas. Pero el hecho es que se encuentran. ¿Eso qué quiere decir? Que así este inhibidor, ¿sí? Se va a llegar a la velocidad máxima, ¿sí? Entonces, en una inhibición competitiva, ¿la velocidad máxima cambia? No cambia la velocidad máxima. Ahora, la enzima. Cuando no hay inhibidor, entonces hay 10 moléculas de sustrato y digamos que esa enzima le gusta mucho el sustrato. Si no hay inhibidor, llegaron 10 moléculas de sustrato, las agarra. Si hay inhibidor, ¿sí? 10 moléculas de sustrato y 5 de inhibidor, entonces la enzima ya coge el inhibidor con la misma facilidad. El inhibidor, el sustrato con la misma facilidad. No, ¿por qué razón? Porque ya la enzima, ay, y entonces no, se tiene que repartir porque este se parece a este y entonces no sabe, ¿no? Entonces ya la afinidad disminuye. Y entre más inhibidor se ponga, pues más va disminuyendo la afinidad. Si disminuye la afinidad, ¿eso qué quiere decir? Que aumenta la cadena. Y entonces aquí lo podemos ver. Miren. Aquí es sin inhibidor. ¿Cuánto es la velocidad máxima? Aproximemos que sea 100. ¿Cómo calculamos la KM allí? Es una concentración de sustrato cuando la velocidad máxima está a la mitad. Entonces 100, la mitad de 100 es 50, entonces uno lo que hace es extrapolar aquí y baja a concentración de sustrato y digamos que nos dio por aquí. Tengan bien claro dónde pongo el dedo. Ahora,
esto va a llegar también a la velocidad máxima, la segunda. O sea que, ¿cuánto será la mitad de la velocidad máxima? 50 también, entonces 50 con esta verde. Entonces miren que ya nos dio más adelante. Esta también va a llegar a la velocidad máxima, o sea que sería 50, pero ahora con esta de acá. Entonces ya miren que más adelante. Y con esta pues ni hablemos. ¿Sí? Entonces, a medida que aumenta la concentración de inhibidor, nos va variando la KM. Entonces, en la inhibición competitiva, varía la KM, pero la velocidad máxima es la misma. Esa es la conclusión que podemos sacar allí. Entonces, si hacemos un doble recíproco, ¿sí? O sea, la linealización pues, de la ecuación y de esos datos, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Recuerden que en el eje Y era el inverso de la velocidad máxima y las dos rectas pasan por el eje Y, o sea que ¿qué quiere decir? Que por el mismo punto en el eje Y, perdón, o sea quiere decir que llegan a la misma velocidad máxima, pero el punto de corte en el eje X, que es el inverso de la KM negativo, ¿sí? Es diferente, o sea, nos cambia la KM, pero no nos cambia la velocidad máxima. Eso en la inhibición competitiva. ¿Estamos claros o a alguien no le queda claro eso? Como dicen en los matrimonios, hablen ahora o callen para los niños. La función de mi competitiva es simplemente retrasar la enzima hasta que alcance el punto de máximo. La función es disminuir la actividad a la enzima. Retrasarla hasta que alcance. Sí, disminuirla. ¿Y por qué? Porque necesitamos ya sea en regulación o quizá aquí. Miren bien esas estructuras que hay allí. ¿Listo? ¿Ya las miraron? ¿Son iguales? ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay un oxígeno, acá hay un amino. ¿No es cierto? El doble enlace de aquí, mírenlo dónde está, acá mírenlo dónde está. Aquí hay un hidrógeno, aquí hay un metilo. ¿Sí? Pero, así de... ¿Se parecen? Sí. Se parecen. Entonces, eso le pasa a la enzima. Nosotros tenemos ojos y podemos estar viendo. La enzima no tiene ojos. Tiene un sitio activo, flexible, o sea, que eso está así. Y donde va a llegar cualquiera de esas dos moléculas. Y si hace los contactos pertinentes, entra. Resulta que tienes esta sustancia de acá arriba, se llama dihidrofolato, es una coenzima muy importante. En la biología tuvieron que hablar de folato, ¿no? No hablaron de los problemas del tubo neural, megaloverinocele y toda esa vaina. Da por deficiencia de folato, por eso a la señora embarazada hay que matarla que coma lechuga. Porque el folato es muy abundante en la lechuga. Y en la lechuga nadie la come. ¿Sí? Es el mismo ácido fólico. Folato o ácido fólico. Entonces, el dihidrofolato, tenemos una enzima que se llama la dihidrofolato reductasa, que más adelante les voy a contar de ella. ¿Qué hace la dihidrofolato reductasa? Convierte el dihidrofolato en tetrahidrofolato. Y el tetrahidrofolato es un excelente donante de grupos amino. Y entonces el tetrahidrofolato lo agarra otra enzima que se llama la timidilato sintetasa y le quita al tetrahidrofolato el grupo amino, ¿le dije? No, grupos metilo, perdón. Le quita el grupo metilo al tetrahidrofolato y se lo pone al uracilo. ¿Qué pasa si el uracilo le ponen metilo? ¿Se acuerdan del uracilo? Se volvería timina, exactamente. Entonces la timidilato sintetasa, ¿qué hace? Sintetiza timina, el nucleótido de timina, que luego es convertido a, el deoxirribonucleótido y es convertido, se forma el deoxirribonucleótido de timina. Resulta que ¿para qué sirve ese deoxirribonucleótido de timina? ¿Quién se acuerda? Codificación, sí, está bien, pero suelto, ¿para qué sirve? ¿Lo vamos a utilizar para qué? Se pone un grupo metil
O sea, el uracilo le pusimos ya el metilo y lo convertimos en timina, nucleótido de timina. Y el nucleótido de timina sirve para, junto con el nucleótido de oxirribonucleótido de citosina, de oxirribonucleótido de adenina y de oxirribonucleótido de guanina, esos cuatro los utilizamos ¿para qué? Para hacer ADN. ¿Listo? Y entonces hemos echado a esa celulita metrotexate. ¿Quién es el metrotexate? Pues es un análogo del dihidrofolato. Entonces, ¿qué hace el metrotexate? A la dihidrofolato pues, pasa, la confunde y entonces agarra metrotexate en vez de hidrofolato, entonces no hace tetrahidrofolato. Si no hace tetrahidrofolato, no hay grupos metilo para ponerle al uracilo, y si no hay grupos metilo para ponerle al uracilo, entonces no se puede convertir en timina y entonces no vamos a tener suficientes nucleótidos de timina, y cuando esa célula se va a replicar para poder dividirse luego, entonces ella va a hacer una copia de su ADN. Pero resulta que para hacer la copia del ADN necesita del oxirribonucleótido de guanina, de adenina, de citosina y de timina. Y entonces aquí tengo adenina suficiente, guanina suficiente, citosina suficiente y timina. Ahí no tengo timina, o tengo muy poquita timina. Entonces, si tengo muy poquita timina, no puedo hacer el ADN. Y si no puedo hacer el ADN, no me puedo replicar. Y si no me puedo replicar, no me puedo dividir. Y si no me puedo dividir, pues. Ajá. Y entonces, ¿eso será importante para ustedes? Exactamente, porque nos sirve para tratar el cáncer o las reacciones inflamatorias, y para eso utilizamos el metrotexate como un anticancerígeno y como un antiinflamatorio, porque en la inflamación, ¿qué hacen los linfocitos? Mitosis. Entonces, cuando es exagerado eso, pues no es bueno, entonces se le da metrotexate. Hay un problemita con el metrotexate, y es que lo mismo que le hace a una célula cancerígena, se lo hace una célula normal. Porque pues, igual la célula normal tiene las mismas enzimas. Entonces ahí se genera un problema. Por esa razón es que cuando se está utilizando metrotexate o cualquier otro fármaco que inhibe el ciclo celular, se ven afectadas las células normales. ¿Cuáles? Las que se dividen más rápido. ¿Cuáles son las células de nuestro cuerpo que se dividen más rápido? Las de la piel. Entonces, por eso cuando a la persona le están dando quimioterapia, se le cae el cabello, se le reseca la piel, se le endurecen mucho las uñas. Todos esos son efectos colaterales de ese anticáncer. Pero bueno, ¿sí? Del ahogado aunque el sombrero, ¿no es cierto? Pues es mejor que se caiga el cabello a que la persona muera, ¿no es cierto? Entonces, así es como funciona. Y ese es el típico caso, no es el único, es un ejemplo también de inhibición competitiva. Hay muchos fármacos que funcionan como inhibidores competitivos. ¿Listo? Ok. Entonces, hasta allí estamos claros. Ahora, la inhibición no competitiva, o también se le dice acompetitiva. Incompetitiva o acompetitiva. Esto es lo mismo. ¿Listo? Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí el inhibidor no se parece ni en las curvas al sustrato. Totalmente diferente al sustrato. Pero el inhibidor se une, le encanta unirse a dónde? Al complejo enzima-sustrato. Entonces deja que el sustrato se pegue y ahora sí llega y bloquea esa enzima. Le genera un cambio conformacional que ahora la enzima no puede transformar el sustrato a producto. ¿Listo? ¿Qué pasa si la enzima no puede transformar el sustrato a producto? ¿Qué pasa? Es la fracción. Sí, entonces no puede transformar el sustrato a producto, entonces ¿cuál es el efecto de eso? No se forma un
producto. Entonces vamos a ver que va aumentando el color rosita. No va aumentando el color rosita. O sea que el color rosita nos dice de la actividad de la enzima. O sea que ¿qué pasa con la actividad de la enzima? Disminuye. O sea que, ¿cómo vamos a ver? Que la velocidad máxima no se llega. O se llega a una velocidad máxima, pero diferente y menor a la que se llegaría si no estuviera el individuo. ¿Estamos? Ok. Pero ¿cómo es que me perdí con cómo funcionaba? O sea, el substrato se une. El sustrato se une. Entonces tú eres la enzima. Y tú vas a escribir con este lapicero que es tu sustrato. Entonces, lo que vas a hacer en el producto es que vas a escribir. Entonces, trata de escribir. Entonces, yo soy el inhibidor y te bloqueo aquí. Tú no puedes escribir. Pero se pega. Sos enzima y sustrato, pero yo te estoy bloqueando y no puedes escribir. Ah, entonces se pega en la completa. Claro, una prueba enzima sustrato. Y no lo debes escribir. Ya, ¿y el sustrato está pegado bien? Sí, está pegado bien, pero el inhibidor bloquea eso. Dime. Bloquear el sustrato. No, al complejo enzima sustrato. Lo que te explicaba con la mano de Isaac, vas a escribir, pero entonces yo te agarro la muñeca, que soy el inhibidor, entonces no puedes escribir. Está unida la enzima con el sustrato y correctamente, pero el inhibidor no lo deja funcionar. Entonces, no va a haber formación de producto, o sea que la velocidad que va a pasar disminuye. Aquí sí no van a encontrarse las curvas, sino que van a ir más bien paralelas, ¿no es cierto? Siendo las de inhibidor, pues, de valor más bajo. Ahora, eso yo creo que no es tan difícil de entender esa parte. Lo que sí necesito de su atención es en la siguiente parte. ¿Qué pasa con la KM? Si la enzima, el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato, ¿qué pasa con la KM? Nada, no pasa nada. O sea, pongámosle lógico. El inhibidor se une es al complejo enzima-sustrato, o sea que ya el sustrato está unido. O sea que la KM no debe cambiar. ¿Sí? Y efectivamente, molecularmente la KM no cambia porque la enzima ya está unida al sustrato. Pero cuando hacemos la cinética y calculamos la KM, nos da como si hubiera disminuido. Como si la KM se hiciera más bajita. O sea, si la KM es más baja, ¿eso qué quiere decir? Que hay mayor afinidad. Entonces, ahí es como ilógico. ¿Cómo así que un inhibidor me está generando que la enzima se vuelva más afín por el sustrato? ¿No? ¿Cierto? No tiene lógica. Entonces, es un efecto, digamos, si quieren, visual. ¿Sí? Y a eso le vamos a llamar la KM aparente, o sea, la que calculamos en la cinética nos va a aparecer como si fuera una KM menor. Pero molecularmente, ¿qué es lo que sucede? La KM no cambia. Miremos el modelo. El modelo sería enzima más sustrato, y si llega el inhibidor, entonces se forma ese complejo sin salida, enzima, sustrato, inhibidor. Miren que ese complejo es reversible. ¿Sí? Entonces, si vamos aumentando la concentración de sustrato, pues esto se puede ir, este complejo por equilibrios se va a ir desplazando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como estamos aquí lo estaba explicando a alguien ahora al final de la clase. Vamos a voltearlo así. Entonces tenemos este recipiente, aquí vamos a echar líquido, esto tiene que estar aquí, esto es complejo enzima sustrato. ¿Listo? Estamos echando sustrato a la enzima y se nos forma complejo enzima sustrato. Ahora este complejo enzima sustrato se va a ir convirtiendo a producto. Entonces por aquí sale producto, enzima y producto. ¿Listo? ¿Qué es lo que hicimos? Esta es la cinética normal. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Y por acá se nos va ¿quién? Enzima, sustrato con el inhibidor. O sea, se nos va a ir complejo enzima, sustrato. Entonces, ¿qué va a pasar con el nivel? Va a ir bajando y acuérdense que el nivel no se puede dejar bajar. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se baje el nivel? ¿Ah?
abrimos más la llave, o sea que echamos más acá. Exactamente, eso es lo mismo que pasa acá. Entonces, el equilibrio se desplaza hacia acá, o sea, se va a unir más frecuentemente enzima y sustrato, pero la afinidad de la enzima por el sustrato es la misma. Lo que pasa es que por la pérdida que se está haciendo por acá, entonces se desplaza el equilibrio hacia acá. Eso es lo que gráficamente vamos a ver como una disminución de la KM, pero realmente a nivel molecular estamos viendo de que no es que haya una disminución. Estamos, pero pues nos quedamos con lo gráfico. Entonces miren aquí. La velocidad máxima aquí es 100, por ende la KM aquí estaría en este lado. ¿Listo? Sería esta. La velocidad máxima aquí sería 40. Pero recuerden que estamos paralelas. ¿Sí? Esta nunca va a llegar acá. Entonces 40, 20, entonces miren que 20 nos da una KM un poquitín por debajo de esta. Aquí sería como, digamos que sea 20, entonces da 10, entonces miren que la KM da acá. Aquí sería 10, 5, entonces la KM. A medida que vamos aumentando concentración de inhibidor, la KM se nos va desplazando hacia el 0. O sea, va disminuyendo. Pero ya sabemos que es por qué. Por un desplazamiento de equilibrio. ¿Ok? No es por qué. Entonces, la KM aparente es como si disminuyera. Entonces, si hacemos la gráfica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Al hacer el doble recíproco encontramos esto. La gráfica, la línea recta de la simétrica sin inhibidor y con inhibidor. Entonces miren que son dos rectas paralelas que se cortan en puntos diferentes en el eje Y. O sea que ¿qué quiere decir? Que llegan a velocidades máximas diferentes. O sea, cambia la velocidad máxima. ¿Sí? Pero la KM aparentemente también cambia. ¿Por qué? El punto de corte en el eje X también es distinto por lo que les estoy diciendo. Entonces, uno hace la cinética y hace esto y se da cuenta que las KMs y las B más cambian, o sea que eso quiere decir que es un inhibidor incompetitivo. ¿Estamos? Bueno. Ok, ahora el tercer caso. El inhibidor no competitivo. ¿Qué pasa con el inhibidor no competitivo? Este inhibidor no competitivo le da igual unirse a la enzima sola o unirse al complejo enzima. Si se une a la enzima sola, ¿sí? Entonces ¿qué hace el inhibidor? Cambia la forma del sustrato de tal forma que el sustrato entra, pero no queda bien ajustado. Entonces miren cómo queda el sustrato. ¿Ya? No hace esos contactos de acá. Lógicamente esos contactos de allá son necesarios ¿para qué? Pues para que la enzima transforme el sustrato a producto. O sea que la enzima va a poder transformar el sustrato a producto. No, entonces ¿qué va a pasar con el color rosita? Pues va a disminuir. O sea que nos va a cambiar la velocidad. Si se une al complejo enzima-sustrato, entonces ya se unió el sustrato y ya la enzima va a empezar a trabajar cuando ¡pum! Llegó el inhibidor, que es este señor. Que le dan un golpazo aquí y va a poder trabajar, pues no. Entonces desacomoda de nuevo al sustrato y consecuencia, la velocidad va a disminuir. ¿Interfiere con el pegue del sustrato y la enzima? ¿No? ¿Depende de qué? No, si se pega la enzima sola, ¿interfiere con el pegue del sustrato? No interfiere con el pegue del sustrato. El sustrato se pega. Pero se pega mal. Pero se pega. ¿Ya? No estamos diciendo si se pega mal o bien. Yo le estoy ¿interfiere con el pegue? No. El sustrato de todas maneras se pega. Y si el sustrato se pega a la enzima, ¿qué tenemos? Complejo enzima sustrato.
O sea, no interfiere con el pegue de la enzima y el sustrato. O sea, ¿qué pasa con la KM? No cambia. ¿Por qué razón? Pues ¿por qué? Entonces, ¿cómo sería eso? Aquí tenemos el modelo, que parece un poquito más complejo que el anterior, pero no, es más sencillo. Entonces, enzima más sustrato, complejo enzima sustrato y lo que ya conocemos, ¿no es cierto? Si llega el inhibidor, miren que el inhibidor se puede dividir al complejo enzima sustrato, o el inhibidor se puede dividir a la enzima sola y por ambos caminos llega acá. ¿Listo? Pero el sustrato siempre pega, o sea que la KM no cambia, pero la velocidad máxima, como recuerda este complejo sin salida, que sería algo similar a lo de allá, la velocidad máxima sí nos va a cambiar. Entonces estas líneas, igual que en el modelo anterior, son paralelas entre sí. ¿Listo? O sea que se llega a velocidades máximas menores cuando entre más inhibidor haya. ¿Qué pasa con la KM? Miren, 150 sería aquí, ¿no? Ahora, en esta sería 40, 20. Entonces miren que traten de hacerlo allá y verán que les dan valores casi que exactamente en la misma línea. O sea, la KM, porque tienen que tener en cuenta que la velocidad máxima aquí es 40, aquí es como 10 y aquí es como 3, ¿no? Traten de hacer el ejercicio en casa y verán que hay. Entonces la velocidad máxima cambia, pero la KM no. KM la misma, velocidad máxima más baja. Y si hacemos el doble recíproco, lo que vamos a encontrar es esto. ¿Sí? Dos líneas con y sin inhibidor que en el eje Y no se tocan. ¿Por qué? Porque las velocidades son diferentes, pero en el eje X sí coinciden porque la KM no cambia. Entonces, ¿ah? No se forma producto. ¿Por qué razón? Para que se forme producto, ¿qué tiene que suceder, Isaac? Para que se forme producto, el inhibidor tiene que encajar perfectamente en el sitio activo. Con un solo contacto que no haga bien, el inhibidor no, el sustrato, perdón. Con un solo contacto que no haga bien el sustrato, no hay producto. ¿Ok? Entonces, esa es la situación. Ok. ¿Hasta allí estamos claros con esto? ¿Sí o no? Esa es la inhibición reversible. Esa inhibición reversible, ¿qué aplicabilidad tiene? Pues los mecanismos de regulación de la actividad enzimática son por inhibición reversible. Y también el diseño de fármacos se hace también por inhibición reversible. ¿Sí? Entonces, como es reversible, por eso es que los fármacos no basta con una sola toma, hay que estárselos tomando con cierta regularidad y en cierta cantidad. ¿Ok? Bueno, entonces hay otros inhibidores, otras moléculas que inhiben también a las enzimas, pero de manera irreversible. Entonces estos ya no son tan buenos porque estos se comportan como venenos. ¿Sí? ¿Por qué venenos? Pues porque nos alteran el funcionamiento de la enzima. Ya, molécula de enzima que se le pegó un inhibidor irreversible, esa molécula de enzima ya no la vamos a recuperar. Entonces, los tipos de inhibición irreversible son los siguientes. La inhibición grupo específica. O sea, el inhibidor se va a pegar en el sitio activo sin ser parecido al sustrato. Entra al sitio activo, simplemente por cantidad se mete al sitio activo, ¿no es cierto? No es parecido al sustrato. ¿Y qué va a hacer? En el sitio activo hay grupos funcionales reactivos, carboxilos, dioles, aminos, ¿sí? Hidroxilos, y entonces la particularidad del inhibidor grupo específico es que va a atacar a uno de esos grupos del sitio activo. ¿Listo? Y cuando lo ataca se forma un enlace covalente y hasta ahí llegó la enzima porque es en el sitio activo. ¿Listo? Entonces tenemos un ejemplo. Ya les había comentado de las personas que fumigan, ¿no?
que si no se ponen el traje de astronauta, pues, ¿qué pasa con, se ponen esa tina acá atrás y salen a fumigar y entonces eso pues terminan aspirándolo por piel y entonces aquí les presento a uno de esos insecticidas o plaguicidas, el DIF. A este tipo de moléculas en general se les llama órgano flúor fosforados o órgano clorados, porque tienen o flúor o cloro. ¿Y flúor o cloro quiénes son? Pues dos halógenos. ¿Y por qué se caracterizan? Por altas electronegatividades, o sea que andan ¿qué? Buscando electrones. Entonces miren, en este caso, el DIF trae aquí un flúor, se mete al sitio activo y entonces acá esta serina de la acetilcolinesterasa tiene un grupo hidroxilo allí. ¿Quién es el único que le puede armar camorra al oxígeno? El flúor. Es el único que le arma problema al oxígeno y le gana, que es más electronegativo. Entonces el flúor le dice al oxígeno, necesito ese protón, ese electrón, perdón, y se lo lleva. Entonces el flúor, miren lo que se llevó. Al oxígeno, ¿qué le toca? Pues hacer un enlace con el fósforo y entonces ya nos queda ese enlace covalente oxígeno-fósforo con resonancia y toda esa vaina y entonces eso de ahí no lo despega nadie. Entonces las moléculas de acetilcolinesterasa, dependiendo de la cantidad de DIF que tenga la persona en su organismo, van a ir disminuyendo en cantidad. Por ende, la actividad de la acetilcolinesterasa de romper la acetilcolina, colina y acetato, pues se va a disminuir y por esa razón, ¿sí? Es que la colina sigue estimulando al músculo y la persona empieza a sufrir de contracciones involuntarias, ¿ok? Entonces, así es como funcionan los inhibidores grupo específico. Atacan un grupo particular en el sitio activo. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Las enzimas, que muchas enzimas tienen cisteína en su tríada catalítica, o sea, en los 3 aminoácidos que se encargan de la catálisis. Los sitios activos tienen entre 4 a 8 aminoácidos, ¿sí? Pero de esos 4 a 8 aminoácidos, ¿sí? Solamente hay 3 que son los encargados de la catálisis, ¿sí? Solamente hay 3. Y a eso se les llama la tríada catalítica. Pues lógicamente para cada enzima es diferente. Por lo general son serinas, treoninas, tirosinas, porque tienen grupos hidroxilos, glutámicos, asparticos, ¿sí? O los que tienen grupos aminos, argininas y lisinas, ¿sí? Entonces miren, llegó esta iodacetamida al sitio activo de esta enzima, que es una enzima cualquiera que tenga cisteína en su sitio activo, y entonces aquí el yodo, que es otro halógeno. Y a los halógenos, a pesar de que el yodo no es tan electronegativo como el cloro o el flúor, pero también le gustan los electrones. Entonces, ¿qué hace el yodo? Como es un azufre, se aprovecha y le quita ese electrón y el azufre forma un enlace con el carbono y ese enlace es covalente y hasta ahí llegó la molécula de enzima, ¿ok? Ahora, eso pues lógicamente es un veneno, ¿sí? Los inhibidores irreversibles son venenos. Tenemos otros que funcionan de una manera similar, pero con una diferencia, que estos sí se parecen al sustrato, o sea que les queda todavía más fácil entrar al sitio activo, porque si los otros sin ser parecidos al sustrato entraban, estos análogos de sustrato, pues sí. Como ejemplo, y van a hacer lo mismo, un grupo funcional del sitio activo, van a hacer un enlace covalente con él. Entonces miren, tenemos la quimotripsina, que ya habíamos hablado en la clase anterior algo de ella. El sustrato natural de la quimotripsina pues son los enlaces peptídicos y a ella, ya lo habíamos visto en la clase anterior también, le gusta más romper enlaces peptídicos cuando hay un aromático formando parte del enlace peptídico. Bien, en este caso un péptido con fenilalanina, ella es el sustrato natural. Y está esta sustancia, el TPSK, tosil-L-fenilalanina clorometilcetona. Pues la enzima, como se parece esto por aquí a esto de acá, pues se equivoca y coge este. Y cuando coge este, resulta que se hace un enlace covalente con este carbono, ¿sí? Queda todo este grupo allí. ¿Cómo lo coge la enzima?
Pues en el sitio activo de la quimotripsina está esta histidina 57 y entonces es la que va a reaccionar con eso y queda ese enlace covalente y esa molécula de quimotripsina ya no nos sirve. O tenemos este otro caso de la triosafosfato isomerasa, que es la que convierte dihidroxiacetona en gliceraldehído o viceversa, y entonces miren lo que pasa aquí. La triosafosfato isomerasa en su sitio activo tiene este glutamo, ¿no? Y llega esto, bromacetolfosfato, que se parece a la dihidroxiacetona. ¿En qué se diferencia de la dihidroxiacetona? Que la dihidroxiacetona no tiene bromo. Pero del resto, todo esto de aquí para acá es exactamente igual. Entonces la enzima pues, se confunde, lo deja entrar y miren lo que hace el bromo. Otro halógeno viene, se lleva el electrón y se nos forma este enlace éter aquí. Y ese enlace éter es casi imposible de romper y esa molécula de enzima, ¿sí? Entonces, esos son análogos de sustrato. Tenemos el caso de los inhibidores suicidas. Uno de los inhibidores suicidas pues, es el detrenil, pero les voy a explicar este otro mecanismo de acá. Bueno, aquí el suicida no es el inhibidor. La suicida es la enzima. Que a una sustancia, yo le ponía a alguien que no entendía del otro grupo ese concepto. Los que tengan gatico, ¿quiénes tienen gatico aquí? Entonces, si usted agarra el gatico y empieza a molestarlo, ¿no? Empieza a tocar en la cara, a molestar al pobre gatico. Al cabo de usted molestar mucho al gatico, ¿qué pasa? Le manda el garrazo. ¿Sí? Bueno, pues más o menos eso llévenlo acá. Llega una sustancia tranquila que no es un inhibidor y llega la enzima, la agarra por error, obviamente, y con sus grupos, en este caso, por ejemplo, es con una flavina, pero con sus grupos del sitio activo, modifica esa sustancia. Y cuando la modifica, la convierte en una sustancia tóxica para la enzima que se pega a cobalto. Entonces, esa es la inhibición suicida. Cuando la enzima cuando dices que la agarra, tiene una reacción. Sí, claro, porque la sustancia entra. Luego te digo que son venenos. Y son sustancias que vienen de dónde. Depende de qué sustancia sea. En este ejemplo, entonces mira que viene este compuesto. Entonces la flavina, que es la coenzima de esta enzima, lo que hace aquí es romper este triple enlace, hacer que se haga un doble enlace acá, y resulta que cuando la molécula tiene aquí doble enlace, se pega covalentemente entonces a este nitrógeno. Y ya cuando se pega covalentemente ahí, ya no hay forma de romperlo. ¿Listo? Hasta aquí la molécula no era inhibidora. ¿Cuándo se vuelve inhibidora? Cuando la enzima la modificó y la convirtió en esto. No es que la busque. No, estamos. O sea, yo cometo ese error de personalizarles las moléculas, ¿no? Esa es una. Ya te doy la palabra. Pero no, me imagino. Ubiquemos esto en que son moléculas y les dije que son venenos. Entonces la persona ingirió esa sustancia llegó allá y lógicamente hace contacto con el enzima. ¿Listo? Ahora sí. O sea, cuando el inhibidor se une a la enzima. No es inhibidor. En este caso. ¿Es el sustrato que convierte? No es el sustrato tampoco. Es una molécula diferente al sustrato. Que no es inhibidor, pero pues, llegó a la enzima. ¿Por qué? Pues porque la adquirimos de afuera, ¿no? La célula la adquirió. Y cuando llega a la enzima, con sus grupos funcionales, actúa sobre esa molécula, sin ser el sustrato, y la modifica. Y cuando la modifica, la vuelve inhibidora. ¿Listo? Pero no es el sustrato. Ese no es el sustrato de la enzima. Es otra molécula. ¿Estamos? Entonces, esa es la inhibición suicida. Tenemos también este otro mecanismo. A ver, ubíquense en esto. Si se acuerdan por allá cuando les mostré cuando estábamos transformando sustrato a producto, entonces el marcador con la tapa ajustada, que era el sustrato, y el marcador con la tapa
floja, que era marcador con tapa también, pero ¿cómo le llamábamos al marcador con la tapa floja? Estado de transición. Entonces, si a la enzima le presentan al tiempo el estado de transición y el sustrato, ¿cuál creen que coge más fácilmente la enzima? Entre estado de transición y sustrato, ¿cuál coge más fácilmente? ¿Ah? ¿Cuál le gustaría más a la enzima? Si ustedes fueran la enzima y saben lo que tienen que hacer, que la función de ustedes ¿cuál es? Quitarle la tapa al marcador. Y entonces les ponen el marcador con tapa apretada y el marcador con tapa floja. ¿Cuál escogen? Entonces, entre el sustrato y el estado de transición, la enzima prefiere al sustrato, además porque se ahorra un poco de energía. ¿Al sustrato? ¿Qué? Ah, ya es el efecto de la tarde. Entre el sustrato y el estado de transición, la enzima prefiere al estado de transición. ¿Listo? ¿Ah? Esto es otra forma de decirlo. Análogo del estado de transición. Entonces resulta que el inhibidor, o sea, eso que les acabo de decir era para conceptualizar. ¿Sí? Conceptualizar. Todavía no hemos hablado del inhibidor, sino que entre el sustrato y el estado de transición del sustrato, la enzima prefiere al estado de transición del sustrato. Se va a pegar más fácilmente a la enzima. Ese es el concepto. Ahora sí vamos a hablar del inhibidor. Resulta que el inhibidor, en este caso, va a ser una molécula que se parece al estado de transición. Entonces, como se parece al estado de transición, por eso es análogo del estado de transición. Y entonces, pues va, como es parecido, va a entrar al sitio activo y bloquea covalentemente a la enzima. Como ejemplo tenemos este, miren. Hay esta enzima que se llama prolil isomerasa. ¿Qué hace la prolil isomerasa? Me convierte la E de prolina en la D prolina. Acuérdense que los aminoácidos son D y E. Sí, la prolina, acuérdense que tiene el grupo amino formando parte de la estructura cíclica. Entonces uno aquí como percibe que efectivamente hizo el cambio. Miren aquí este hidrógeno. ¿Sí? Este hidrógeno está hacia la parte de atrás del plano. Y miren el mismo hidrógeno allá en la D prolina. ¿Sí ven que está hacia el frente? Entonces la enzima hizo su trabajo. ¿Listo? Pero para la enzima hacer el trabajo tiene que pasar por este estado de transición que es plano. Resulta que esta molécula, el ácido carboxílico 2-pirrólico, ¿sí?, se parece al estado de transición. Y entonces cuando la enzima coge este, como aquí hay un grupo carboxilo y este amino le hace un enlace al sitio activo de la enzima y hasta ahí llegó la enzima. ¿Ok? Entonces esos también existen. Los análogos del estado de transición, inhibidores análogos del estado de transición. Bueno, esos son los casos de inhibición irreversible. La inhibición irreversible es tóxica, son todos los inhibidores irreversibles son venenos, son sustancias que no son. Los reversibles sí funcionan, unos en la regulación de la actividad enzimática. Bueno, con eso claro, que espero que esté claro, vamos a hablar de los factores que afectan o de los cuales depende la actividad enzimática. Ya hemos hablado de uno de esos todo este tiempo. El primer factor del cual depende la actividad enzimática es ¿qué? La enzima. ¿Sí o no? A mayor cantidad de enzima, ¿cómo será la actividad enzimática? Mayor. ¿No es cierto? A mayor cantidad de enzima, mayor la actividad enzimática. El siguiente factor que ya también hemos hablado de él es el sustrato, la concentración de sustrato. Y eso lo hemos visto ya varias veces. A mayor concentración de sustrato, ¿cómo será la actividad enzimática? Mayor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lleguemos a la velocidad máxima, que ya la enzima está saturada. Ok, perfecto. Hay otros factores de los cuales depende esa actividad enzimática,
Acuérdense que estamos en una célula. ¿Cuáles son los otros factores? pH, por ejemplo. Entonces, ¿cómo uno evalúa eso? Hace una cinética. Igual que ya les dije que se hace una cinética y como vamos a hacer en la primera práctica, entonces armamos la cinética. Los tubitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N. ¿Listo? Y en todos los tubitos, para evaluar el efecto del pH que vamos a hacer, en todos los tubitos vamos a colocar enzima constante, o sea, la misma cantidad de enzima. Sustrato también constante. ¿Listo? Sustrato también lo vamos a colocar constante. Temperatura constante. Fuerza iónica, o sea, la cantidad de iones que lleve el buffer, también constante. ¿Y qué es lo que vamos a variar? pH variable. ¿Sí? Y hacemos la cinética y esperamos a la aparición del color rosita y graficamos los datos que nos den por cada tubo. ¿Sí? Y entonces al hacer la gráfica, aquí vamos a poner ¿qué? pH, y aquí ¿qué vamos a poner? Velocidad inicial. ¿Sí? O actividad enzimática, que es lo mismo. ¿Listo? Y nos va a dar una gráfica así. Para unas enzimas da en ese rango, para otras enzimas puede dar así. ¿Listo? Hay otra por allá que da así. Van a dar. Entonces va a dar una gráfica así. ¿Y esa gráfica cómo se llama? ¿Cómo es? Una parábola. Pues una parábola. Acuérdense de Jesús y los apóstoles de esa gráfica. La parábola que le dijo Jesús a los apóstoles. Se ve que no son religiosos ustedes. No saben nada de la historia de Jesús. ¿No? Bueno, ok. Entonces, la parábola. Entonces, ¿qué pasa en esta parábola? Miren que hay un pico máximo. Imaginen la parábola como el monte Everest. Entonces, se llega a un punto máximo. Y acá tenemos velocidad, entonces podemos extrapolar. O sea que cuando estamos aquí, estamos a la ¿qué? A la V max. Entonces, hay un punto que lo extrapolamos acá y eso nos da un valor de pH X, el que sea, que para acá encima va a ser diferente. A ese valor de pH X, la enzima está trabajando a su velocidad máxima. Y es un solo punto. ¿Sí? Entonces, a ese valor de pH, ¿cómo le vamos a llamar? El pH óptimo. Es el pH en el cual la enzima tiene mayor actividad catalítica. ¿Listo? Pero miren que, digamos que por aquí y por aquí, en esa enzima, en este rango de aquí para acá, pues la enzima tiene buena actividad. ¿Sí o no? No está en el máximo, pero la velocidad está buena. Entonces, si uno extrapola aquí, entonces le va a dar X menos 2 y aquí le va a dar X más 2, por decir algo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene un pH óptimo, pero funciona muy bien a valores de pH cercanos a ese pH óptimo, por debajo o por encima. Eso es lo que hace que nosotros, que tenemos nuestro citoplasma pH 7, ¿sí? No todas las enzimas tienen pH 7 como pH óptimo. ¿Sí? Algunas pocas de hecho tienen pH 7 como pH óptimo. La mayoría están o por encima o por debajo de ese pH 7, pero en valores muy cercanos, lo cual quiere decir que todavía tienen una buena actividad catalítica. ¿Sí? Entonces, hay un valor de pH óptimo para cada enzima. Entonces tenemos el caso de, hay una enzima en el estómago, ¿cómo se llama? ¿Ah? Pepsina, ¿no es cierto? Y la pepsina, mírenla por acá está. ¿Cuál es el pH del estómago? Entre 1 y 2.
el pH óptimo de la pepsina es 2. O sea que la pepsina, en ese pH tan ácido que la mayoría de las enzimas sufren, la pepsina está en la playa. ¿Sí? Ese es su pH óptimo, ahí se siente muy bien y trabaja muy bien. Pero tenemos una que funciona en el intestino, que se llama la fosfatasa alcalina. La fosfatasa, como todas las fosfatasas que hacen, quita fosfatos. ¿Sí? Alcalina, porque su pH óptimo es 9.6. ¿Sí? Pero en próstata, los que tenemos próstata, tenemos otra que se llama fosfatasa ácida. Y esa su pH óptimo es 5. ¿Okay? Las enzimas lisosomales, de los lisosomas, ¿ya vieron lisosomas? No, están empezando, ¿no? Pero pues ya ustedes saben que los lisosomas son unas vesiculitas dentro de la célula, donde hay una gran cantidad de enzimas hidrolíticas. ¿Y a qué pH están en las enzimas allá? A pH 5. Y eso es un mecanismo de protección de la célula, porque el citoplasma, ¿qué pH tiene? 7. Entonces, si por accidente, miren lo pillina que es la célula. El pH óptimo de las enzimas lisosomales es 5, ¿sí o no? Allá ese pH funciona muy bien. Pero si por accidente se rompe un lisosoma, entonces todas las enzimas saldrían al citoplasma, y en el citoplasma ¿qué hay? Pues los sustratos de esas enzimas, hay proteasas, hay fosfatasas, sí, hidrolasas, todo. Pero el citoplasma está a pH 7. O sea que, ¿qué pasa? Se les disminuye la actividad. Es un mecanismo de autoprotección, ¿no? pH óptimo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Entonces, para ver lo de la temperatura, hacemos también una cinética, ¿sí? Y entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo constante, incluso el pH, y lo que vamos a cambiar es la temperatura, es la que vamos a poner variable. Y evaluamos la temperatura, y al hacer la gráfica nos va a dar esto. Aquí tenemos entonces temperatura, que es lo variable, y aquí velocidad, y nos da una gráfica así. ¿Igual a la anterior? No, bueno, sí. Es una parábola también. Sí, pero ya esta es una meseta y la anterior era un pico. ¿Listo? Entonces acá ya no vamos a hablar de que hay una temperatura a la cual la enzima tiene mayor actividad, porque no hay un punto así, pero sí podemos hablar de un rango de temperatura. Entonces, en donde tiene la velocidad máxima sería de aquí a aquí, ¿no es cierto? Entonces, al extrapolar esto nos da 20 y al extrapolar acá esto nos da 40. Y casi para todas las enzimas da más o menos así. Bueno, hay otras que, por ejemplo, la TAC polimerasa que van a ver en molecular, la meseta que corre por allá hasta los 72 grados. ¿Ok? Entonces, no hay un valor único de temperatura óptima como si lo hay de pH, pero en la temperatura que tenemos, un rango de temperatura en el cual la enzima tiene mayor actividad. Y casi que para, pues no para todas las enzimas, pero en la mayoría de las enzimas, ese rango de temperatura es en eso, entre 20 a 40 grados. Algunas puede subir un poquito, otras puede bajar un poquito, pero más o menos ahí. Entonces, ¿qué pasa por encima de los 40 grados? ¿Por qué empieza a bajar la actividad? Por encima de los 40 grados. ¿Ah? Sí, ¿pero por qué? ¿Cómo? Claro, porque la enzima se desnaturaliza. Recuerden que estamos hablando de enzimas proteicas. Y como son proteínas, se desnaturalizan con el aumento de la temperatura. ¿Y por qué disminuye la actividad debajo de los 20 grados? Disminuye la actividad. ¿Mm? Disminuye la actividad. Está pegando. O sea, trabaja más lento. Trabaja más lento. ¿Y por qué trabaja más lento? Pues porque le son Porque disminuye el movimiento de las partículas, o sea, los choques efectivos enzima-sustrato se hacen menores y por esa razón
me disminuye la cinética, pero la enzima no se desnaturaliza. A bajas temperaturas no se desnaturaliza, a altas temperaturas sí se desnaturaliza. Entonces la actividad disminuye a bajas porque los choques enzima-sustrato son menores. Listo. Si hacemos lo mismo con la fuerza iónica, que es la cantidad de iones que debe haber en solución, pues haríamos una cinética parecida. Lo que vamos a variar aquí es la fuerza iónica. La fuerza iónica hace referencia a la cantidad de iones que hay en el medio. Entonces nos da una gráfica parecida a la de la temperatura. ¿Sí? Y cambiamos aquí los numeritos. Resulta que las enzimas funcionan bien cuando hay una fuerza iónica, o sea, iones sodio, iones potasio, iones cloruro, iones calcio. A eso me refiero con fuerza iónica, ¿sí? Que siempre en cualquier medio celular vamos a tener de esos iones entre 50 milimolar y 150 milimolar. En esas concentraciones, ¿sí?, las enzimas funcionan bien. Por debajo disminuye porque los iones son necesarios para las uniones H-hiperactivo, y por encima también disminuye porque pues ahora va a ser más difícil la unión de los sustratos H-hiperactivos. ¿Estamos? Entonces esos son factores de los cuales depende la actividad enzimática o afectan la actividad enzimática. Concentración de enzima, concentración de sustrato, fuerza iónica, temperatura y pH. Ya saben, la triste historia del Borian Ring. Entonces, por no tener en cuenta el pH. ¿Listo? Iónica. ¿Estamos hasta allí claros? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Bueno, entonces con eso terminamos la parte de cinética enzimática. Vamos a dejar la introducción del siguiente tema. ¿Están cansados? Sí. Yo no. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver, voy a darles nomás la introducción al tema, como para que se vayan pensando en el tema. Vamos a seguir hablando de los mecanismos de regulación de la actividad enzimática, que es otra de las características de las enzimas. Para cerrar el capítulo de enzimas nos falta hablar de los mecanismos de regulación de la actividad enzimática y de las coenzimas, vitaminas y coenzimas. Y ya con eso cerraríamos la parte de enzimas. ¿Ok? Entonces, las enzimas les dije que eran susceptibles de regulación. ¿Y por qué tienen que ser susceptibles de regulación? Pues porque el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso. Entonces eso hay que activar e inhibir unas rutas metabólicas, y para eso hay que regular. Sería un desperdicio regular a cada enzima. ¿Un desperdicio de qué tipo? Energético, ¿sí?, de recursos, de todo. Entonces, lo que se diseñó la célula fue regular en una ruta metabólica a una o dos enzimas de la ruta, y ¿cierto? Eso es lo que pasa todas las mañanas. No sé cuántos vienen del sur para acá, cuántos viven en Jamundí, ¿no es cierto? Entonces en las mañanas lo coge uno el trancón de la Panamericana y uno no va a ver por qué, pues se accidentó una moto. Entonces, y eso arma el trancón de ahí para atrás. Eso mismo, imagínenselo con una ruta metabólica. Se bloqueó una enzima y de ahí para allá atrás todo no funciona, ¿no es cierto? Bueno, así funciona la regulación. Regular, tengan presente que no es inhibir. Regular tiene dos caras: activar e inhibir. ¿Listo? Hay enzimas que se regulan activándolas. Hay enzimas que se regulan
inhibiéndolas. Y hay enzimas que se regulan activándolas e inhibiéndolas. O sea, de las tres. Entonces, la célula tiene que regular la actividad de las enzimas por eso, porque el ambiente celular es cambiante y cambia sin previo aviso. La regulación se puede hacer a tres niveles. Directamente sobre la enzima. Directamente sobre la enzima. O sea, que el regulador, sea activador o sea inhibidor, vaya directamente a la enzima. Entonces, ahí tenemos un primer mecanismo que no es el más común ni el más eficiente, que es controlar directamente el sitio activo, ¿sí? Que es por inhibición competitiva, ¿sí? De ese sitio activo, una sustancia que se mete al sitio activo y lo bloquea, parecida al sustrato. Ese es el típico caso que vamos a ver de la hexoquinasa. ¿La hexoquinasa qué hace? Agarra glucosa y ATP y forma glucosa 6-fosfato. Entonces, cuando hay mucha glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato, ¿en qué se diferencia de la glucosa? En el fosfato del carbono 6, pero el resto se parece. Entonces, esa glucosa 6-fosfato es parecida a la glucosa, y como hay mucha, entonces empieza a meterse al sitio activo y la bloquea. Así se regula, por ejemplo, la hexoquinasa. ¿Ok? Bueno, tenemos esta que pues, no se las voy a explicar ahorita, pero el próximo martes sí, que es el principal mecanismo de regulación directa de las enzimas, y no solamente de las enzimas, de todas las proteínas en general, las proteínas receptoras, los transportadores, ¿sí? Y es el alosterismo. El término alostérico en griego, bueno, está en griego, y entonces en español, ¿qué quiere decir? Cambio de forma. ¿Listo? Entonces el alosterismo es basado en que le hacemos cambiar la forma a la enzima, de tal manera que la hacemos pasar de una forma más activa a una forma menos activa, o de una forma menos activa a una forma más activa. Si es lo primero, que pase de una forma más activa a una menos activa, la molécula que le induce ese cambio a la enzima y que se pega a la enzima en un sitio diferente al sitio activo, ¿sí? La vamos a llamar un modulador alostérico. Si lo que hace es activar a la enzima, la vamos a llamar activador. Pero si lo que hace es inactivar a la enzima, entonces la vamos a llamar inhibidor. Entonces los moduladores alostéricos, ¿sí? Tenemos activadores e inhibidores. Hay enzimas que solamente tienen inhibidores alostéricos. Hay enzimas que solamente tienen activadores alostéricos, y hay enzimas que tienen de los dos. ¿Listo? Y ese es el principal mecanismo de regulación de una enzima y de proteínas en general. Por lo general, las proteínas alostéricas son proteínas multiméricas. ¿Qué quiere decir multiméricas? Que tienen varias subunidades catalíticas. Las de la regulación directa son monoméricas por lo general. Y tenemos otro mecanismo directo sobre la enzima, que es la modificación covalente. ¿En qué consiste la modificación covalente? En a la proteína o enzima que quiero regular le voy a pegar un grupo funcional, cualquiera. ¿Sí? Un grupo acetilo, un grupo metilo, un grupo fosfato. ¿Sí? Uno de los más utilizados es el fosfato, pero no es el único. Y este mecanismo de modificación covalente, ténganlo presente, porque en biología celular lo van a ver bastante. Y en fisiología ni hablar. ¿Sí? Entonces, pegarle ese grupo funcional. Pero pegar un grupo funcional covalentemente a la enzima y que la inhiba, y esa enzima la necesitamos recuperar de nuevo. Si se le pegó ese grupo covalentemente, ¿se podrá recuperar la enzima? No. Difícil, ¿no? Entonces sería un mal negocio pues, regular las enzimas covalentemente, porque entonces habría que estar produzca y produzca enzima, pero no se preocupen que la naturaleza es bien quillina. Entonces, así como diseñó una enzima para que le pegara el grupo a la enzima que quiere regular, también diseñó una enzima para que le quitara el grupo a la enzima que quiere regular. De tal manera que cuando ya necesitamos esa enzima otra vez activa, viene la segunda enzima y le quita el grupo, por ejemplo.
Hay enzimas que se regulan pegándoles fosfatos, se activan. ¿No? Entonces se fosforilan y se activan. ¿Quién le pega fosfato? Una quinasa. ¿Listo? Y hay enzimas que al contrario, quitándole el fosfato, se inactivan. ¿Listo? Y entonces, ¿quién le quita el fosfato? Una fosfatasa. Entonces, cuando tenemos modificación covalente, tenemos las dos enzimas, la que pone el grupo y la que quita el grupo. Es más negocio para la célula, puede estar. Ese mecanismo de modificación covalente, tengan presente que en celular lo van a usar mucho. Estén viendo ciclo celular, que les hablen de las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas, y la proteína RB y la P53 y todas estas, pues, ¿no? Se acordarán. Listo, eso es una forma de control directa sobre la enzima, esos tres mecanismos. Tenemos otra, que es el control hormonal. Y ustedes saben que las hormonas son la forma de mandar información a todas las células. Entonces, cuando una hormona llega a una célula, ¿sí? Adrenalina llegó a una célula, te van a robar, correcto. Eso es lo que dice la adrenalina. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Correr, ¿no es cierto? Entonces, esa hormona, ¿qué es lo que va a hacer? Estimula la activación de unas rutas metabólicas, ¿sí? A través de algo que se llama una señal de transducción, y o inhibe esa ruta metabólica. Y la otra es la regulación genética, que la puede inducir una hormona. La regulación genética es, vean, necesitamos más de esa enzima. Entonces, se activa la transcripción del gen que codifica para esa enzima y se hacen muchas copias de esa enzima. O no, ya no necesitamos enzima. Entonces, no se transcribe. Eso lo generan ¿quiénes? Las condiciones cambiantes del medio. ¿Sí? La célula no hace nada porque le dio la gana. La célula siempre está respondiendo ¿a qué? A las condiciones cambiantes del medio. ¿Listo? Entonces, esos son los mecanismos de regulación enzimática que vamos a ver en detalle. Entonces, en la próxima clase. Entonces, en la próxima clase hablamos de esos mecanismos.